Bueno, gracias por estar acá. Hoy voy a estar hablando, como lo ven pues en el título, sobre representaciones, sobre el concepto de representaciones, y me voy a dedicar a dos autores específicamente. Uno va a ser pues como el creador del concepto, que va a ser Émile Durkheim, francés, y luego alguien que lo va a retomar desde la historia, que va a ser el señor Roger Chartier, también francés, pero historiador. Durkheim era sociólogo, incluso pues es uno de los padres de la sociología en general y sobre todo de la sociología francesa. Bueno, la idea con este video pues es como arrancar inicialmente con el concepto global para luego en otro video aterrizar esto a la representación literaria, es decir, a las prácticas de representación que encontramos en la novela, por ejemplo, en las obras de ficción. Bueno, ¿por qué este concepto? Este concepto es muy importante dentro de la historia cultural. Es, digamos, que el concepto articulador de la historia cultural, que es una historia, una forma de hacer historia que apareció alrededor de la década de 1980 y que va a tener pues como uno de sus principales historiadores al señor Roger Chartier. Bien, el concepto que él va a emplear y que les dije no es un concepto que se haya creado desde la historia, como la mayoría de conceptos en historia que usamos en la historia no son hechos por historiadores, sino que son hechos por otros científicos sociales, politólogos, filósofos. Este va a ser uno de esos casos. Entonces tenemos el concepto de representaciones de Chartier, que él mismo en su texto El mundo como representación va a estar citando y diciendo que lo asume desde el concepto creado por Émile Durkheim. Bueno, aquí hay una cuestión importante. La historia cultural, como les decía, hace uso de este concepto, tiene otros conceptos, pero antes de que existiera la historia cultural, a partir de los 80, como les dije, vamos a tener otras formas como de acercarnos a la cultura. Entonces tenemos como esa idea de que la cultura, cuando se habla de cultura, la gente entiende que estamos hablando como de arte, como de esos aspectos de religión, ¿cierto? Esa es como una definición muy laxa de lo que sería el concepto de cultura. El concepto de cultura es un poco más complejo y básicamente que la cultura es todo, ¿cierto? Entonces, por allá a finales de los 60, como en el 69, no recuerdo bien la fecha, se publica un texto, una investigación que es muy importante de Clifford Geertz, que se llama, ¡ay, se me olvidó! De Clifford Geertz, que llama el de la interpretación de las culturas. Y súper importante y va a tener una definición muy amplia, no me la sé textual, pero básicamente lo que está diciendo en esa definición, que es muy usada, yo sé que ustedes la buscan, la googlean, inmediatamente les va a salir, y es que la cultura es una red de significados que hemos tejido los seres humanos, ¿cierto? Eso le da una gran amplitud a la cultura, sobre todo porque hay muchas definiciones previas a cultura. Cultura se viene definiendo desde el siglo XVIII, cultura, civilité, son dos conceptos que vienen del racionalismo del siglo XVIII. Entonces, en el finales del siglo XIX, siglo XX, esta idea sobre la definición de cultura se va ampliando hasta llegar a aquella de Clifford Geertz, que es bastante amplia, pero que realmente lo que dice es que la cultura es todo lo que nosotros tenemos como signos y símbolos y que nosotros mismos vamos creando. Bien, antes de todo eso, entonces va a estar el señor Émile Durkheim con su concepto de representaciones, y luego de que él saca esto, pues vamos a tener también como muchas investigaciones en el área de las ciencias sociales que se están planteando qué es eso de la cultura y cómo nosotros aprendemos. Bueno, entre esos antecedentes en la historia cultural, o sea, no sale nada, la historia cultural de los 80 emerge de unas situaciones. Tenemos, por ejemplo, la Escuela de Anales, que se crean a finales de la década del siglo XX, de 1920, perdón, y se desarrolla pues como a lo largo del siglo XX, hasta el día de hoy existe la Escuela de Anales, y allá vamos a tener entonces una mirada muy interesante hacia unos factores que vamos a llamar culturales. Vamos a encontrar dentro, como esos antecedentes de la historia cultural, vamos a tener la escuela, pues la historia de las ideas, que básicamente, y resumiéndola mucho, se trataba de estudiar las ideas centro, las ideas nucleares que habían en el mundo, digamos que lo que llamaríamos ideologías. Entonces, dentro de la historia de las ideas podemos encontrar bastantes trabajos sobre, por ejemplo, pues como las ideas liberales, es uno
de esos grandes textos, muchos textos que hay sobre el liberalismo, ¿cierto? Que busca el conservadurismo, ¿cierto? Como esos estudios que se hicieron sobre los grandes textos filosóficos, políticos, era como una de las tendencias que existía mucho ahí. Entonces era simplemente como estudiar el pensamiento, pero de lo que se publicó y de los grandes hombres, de los grandes escritores, de los grandes intelectuales. Es decir, que las ideas de los grupos de abajo no eran tan importantes. Hay, otra, hay otro antecedente importante antes de la historia cultural que tiene que ver con la historia de las mentalidades, o la escuela de las mentalidades, también creada por Annales entre la segunda y la tercera escuela de Annales. Estamos hablando de mediados del siglo XX hasta más o menos la década de 1980. Algunos historiadores franceses se van a dedicar a estudiar sobre todo culturas primitivas y, por ejemplo, el pasado medieval. Entonces, muchos de la escuela de las mentalidades fueron medievalistas que le dieron mucha importancia a pensar cómo era la gente, cómo pensaba la gente en la Edad Media. Entonces, buscaban como esos conceptos para entender qué era la mentalidad. Entonces se llama la Escuela de las Mentalidades porque ellos estudiaban mentalidades. Eso se dejó de hacer y hay bastantes críticas por allá en la década de 1980, cuando muere ya no se hace historia de las mentalidades, porque hay unas críticas. ¿Qué sucede? La Escuela de las Mentalidades, por ejemplo, hay un autor bien importante que es Lefebvre. Él, por ejemplo, estudiaba la mentalidad y él decía que o sea, que la mentalidad se definía o era un utillaje mental. Ese era el concepto que él empleaba. Y ese utillaje mental era definido como el conjunto de instrumentos mentales que tenían los seres humanos en una época determinada, en una sociedad dada, ¿cierto? Y básicamente esos estudios de la Escuela de las Mentalidades son muy ricos, muchos de esos textos son muy ricos de leer, es una historia bastante entretenida, alguna muy bien contada. Entonces, estos textos lo que decían era que, por ejemplo, los campesinos de la Edad Media tenían una forma particular de pensar. Entonces van a encontrar textos sobre eso, los campesinos de la Edad Media, los intelectuales de la Edad Media, las mujeres de la Edad Media, ¿cierto? Entonces lo que se les van a criticar es que ellos consideraban que era como esos grupos sociales, porque esta historia de las mentalidades básicamente era historia social, socioeconómica. Entonces era que estos grupos sociales, ¿cierto? Tenían una forma de pensar. Bien, lo que va a venir posteriormente con la historia cultural es que no hay unos grupos, o sea, un grupo social o una clase social no piensa exactamente igual toda ella y hay una diversidad dentro de esto. Entonces la historia de las mentalidades se deja de hacer, pero parte de sus metodologías y de sus preguntas y bueno, ciertas cosas van a ser heredadas por la cuarta generación de Anales, donde va a surgir la historia cultural. Bien, esta clase no, esta charla, esto no es una clase, esta charla no es sobre historia cultural. Pues de pronto en algún momento hago un video al respecto, así que voy a pasar rápidamente por allí, pero sí les voy a dar la definición, ¿cierto? Entonces, la historia cultural aborda el estudio de las representaciones y de los imaginarios junto con el de las prácticas sociales que los producen. También se ocupa por los modos de circulación y apropiación de los objetos culturales, tal como lo expresa uno de sus principales cultores, Roger Chartier. En esta historia, nuevas categorías como las de experiencia o representación permiten captar la mediación simbólica, es decir, las prácticas a través de la cual o de las cuales mejor los individuos aprenden y organizan significativamente la realidad social. En esa definición que ustedes pueden ver ahí, van a ver que hay unas palabras que están resaltadas en negrilla, que son sumamente importantes y se convierten en los conceptos articuladores y no, sumamente relevantes de la historia cultural. Conceptos como representaciones, conceptos como prácticas sociales, conceptos como circulación, conceptos como apropiación, hacen instituciones, es otro que puede entrar ahí y que aquí no menciono, ¿cierto? Todo esto son como los conceptos más importantes de la historia cultural y ustedes lo van a ver. Entonces, normalmente cuando ustedes encuentren estas palabras en un título, dense cuenta de lo que están haciendo es historia cultural. Bien, entonces, porque, entonces, miren, yo creo que ese es el concepto más importante de la historia cultural, representaciones. Y creo que es un concepto que la gente lo entiende como simplemente voy a analizar, por ejemplo, voy a analizar las representaciones de las mujeres en las novelas X, o las representaciones de las mujeres en la prensa, o las representaciones de los campesinos en tal parte, o las representaciones de los obreros en tal parte.
Y yo creo que no están hablando realmente de representaciones, sino que lo que están hablando es que se dijo sobre, ¿cierto? Porque cuando hablamos de representaciones, primero hay una cuestión muy importante y que uno logra leer en Chartier, pero si uno lee con detenimiento, es que los historiadores no podemos abordar, no trabajamos representaciones, sino que nos acercamos a las prácticas de representación. Eso ahorita lo voy a desarrollar un poco más, ¿cierto? Entonces, es importante entender qué es una representación, primero para entender que los historiadores no llegamos allá, pero también teniendo el conocimiento de qué es una representación, poder observar qué es lo que hay en un texto o un documento o de una imagen o de o no sé, o de un video o de una canción puede llegar a ser interpretado por el historiador. Bueno, entonces, como les dije, el concepto de representación que usa Chartier es un concepto que viene de Durkheim de finales del siglo XIX, de 1898, que le empieza a elaborar ese concepto, y es el concepto de representaciones colectivas. ¿Qué son las representaciones colectivas? Son conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad. A partir de ellas se construyen las representaciones individuales. Desde las representaciones sociales colectivas llegan y se construyen nuestras representaciones individuales, y que no son otra cosa que la forma o expresión individualizada, estamos hablando de las individuales, individualizada y adaptada de esas representaciones colectivas a características de cada individuo. Como quien dice, ser original. O sea, no somos originales, no somos, somos la herencia, o sea, nosotros somos pura herencia, no solo se transmite por medio del ADN, sino que también se transmite socialmente, ¿cierto? O sea, todo lo que tenemos hoy, los límites, las libertades, cualquier cosa, todo lo que tenemos hoy está construido, diseñado histórica y socialmente. Listo, entonces nosotros tomamos decisiones desde nuestra sociedad. Por ejemplo, si usted hace algo que va en contravía de lo que está establecido, de lo que socialmente, estética, moral, políticamente es correcto, si usted toma una vía alterna o contraria, va a venir censura, va a venir rechazo, puede incluso llegar hasta a haber cárcel, ¿cierto? Todo eso es social. Entonces, usted siempre toma decisiones desde una limitación, ¿ok? Bueno, Durkheim va a ser bien importante. Durkheim es un sujeto, es uno de los padres de la sociología, como les decía, que él empieza a escribir, pues, o sea, él funda, casi que funda la sociología. Cuando él está escribiendo, la sociología está en pañales, bien, y por eso va a ser reconocido como uno de los grandes y de los padres de la sociología, y sobre todo va a ser uno de los padres de la sociología del conocimiento en el mundo, pero también, pues, obviamente, en el mundo francés. Bien, vamos a tener otra sociología del conocimiento con otro autor, pero este va a ser alemán, del cual hablaré más adelante muy rápidamente, porque ya hay un video anterior que dedico a la sociología del conocimiento, va a ser el señor Karl Mannheim. Ese video lo pueden ir a ver si les interesa esa parte de la sociología del conocimiento. Y Durkheim entonces van a tener, ellos dos van a tener como dos ópticas diferentes, pero van a tener la misma pregunta, ¿cierto? ¿Cómo conocen los seres humanos? Entonces, cuando hablamos de cómo conocen los seres humanos, no es que, pues yo sé que ustedes dirán, ay, pues qué pregunta tan boba. Obviamente conocemos porque nos enseñan, leemos, vemos y así aprendemos. No es tan sencillo, ¿cierto? La pregunta es una pregunta de mayor profundidad. A veces pareciera que las preguntas sociológicas y las preguntas filosóficas fueran como bobas, pero realmente lo que se está intentando es ir a mayor profundidad. Sí, es verdad, usted aprende, hay unas prácticas sociales que nos han ayudado a aprender, y, o sea, como que listo, yo ya sé que usted aprende leyendo, yo ya sé que usted aprende, que usted adquiere conocimiento yendo a la escuela, que usted viendo una película, o sea, usted adquiere así el conocimiento. Bien, pero para llegar a eso, o sea, hay una pregunta, listo, pero ¿qué es lo que hay para que usted pueda entender la película que hizo otra persona? ¿Qué hay para que usted pueda entenderle al profesor? ¿Qué hay para que usted pueda entenderme a mí en ese momento lo que yo le estoy diciendo? Bien, esa es la pregunta de la sociología del conocimiento. O sea, y lo que van a decir es que el conocimiento no es una cuestión individual, no es una cosa mía, ¿cierto? Ay, Tatiana tiene la facultad de aprender, sino que es una cuestión sociológica. Tatiana aprende con base en un montón de cuestiones sociológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aprendo con relación a mi educación, a la educación que haya recibido. No es igual, o sea, Tatiana no es, o sea, la Tatiana que creció en Medellín, la Tatiana colombiana, sería muy diferente si esta Tatiana, con este mismo cuerpo biológico, hubiera crecido en París, por ejemplo. Mi educación y todo el armazón social en el que yo estaba, ¿cierto?
todas esas representaciones colectivas de la sociedad francesa hubieran hecho de mí una persona diferente, por tanto hubiera tomado unas decisiones diferentes y mi inteligencia sería otra. ¿Listo? Bien, entonces por eso el conocimiento es un conocimiento sociológico, van a decir Durkheim y va a decir el señor Mannheim, listo, con diferentes apuestas y aparatajes teóricos. Entonces, el conocimiento, lo que dice, bueno, yo me organizo. ¿Dónde lo dice? Eso es lo importante. Durkheim va a sacar varios textos, no va a tener pues como tanta producción como uno quisiera, pero va a tener unos textos que van a ser muy importantes, aquí se los voy a decir, uno va a hacer los escritos, bueno, aparece por ejemplo en el que desarrolla su teoría sociológica del conocimiento, va a aparecer el primero en 1898, que es un ensayo que se llama Representaciones individuales y representaciones colectivas. Luego en 1903 va a publicar De ciertas formas primitivas de clasificación, que ese además va a estar escrito con su sobrino Marcel Mauss. Y en 1911 va a salir Juicios de Valor y Juicios de Realidad. Los temas expuestos en todos estos trabajos fueron retomados y ampliados en el último libro de Durkheim, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, el cual sale a la luz en el 1912. Aquí hay una cosa que quiero que tengan en cuenta, pues la religión, él va a estudiar la religión y va a tener una mirada muy amplia en la religión, porque en una situación él va a considerar, Durkheim va a considerar que Dios es la sociedad, ¿cierto? O sea, todo eso que en la teología y en la filosofía se había pensado, o sea, todo eso que nosotros somos como seres humanos, ¿de dónde venía, cierto? La filosofía se pregunta por el ser y entonces muchos como, bueno, ¿de dónde está? Y la teología se pregunta por Dios, ¿cierto? Entonces, este ser es resultado de qué? O sea, nosotros qué estamos haciendo aquí, quién nos trae aquí, porque, o sea, como todas nuestras características, esa había sido la pregunta hasta ese momento de estas dos disciplinas, y la sociología va a ser como va a entrar también como a intentar responder esas preguntas, pero la sociología la va a responder como Durkheim, por ejemplo, la va a responder la sociedad, o sea, la sociedad, eso que nosotros vemos como esas grandes fuerzas, realmente es la sociedad. Listo, o sea, es la sumatoria de todos los individuos. Bien, por ejemplo, en representaciones individuales y representaciones colectivas afirma que la vida colectiva, al igual que la vida mental del individuo, está hecha de representaciones. Las colectivas, por ejemplo, son producidas por las acciones y reacciones intercambiadas entre las comunidades, entre las conciencias individuales y al mismo tiempo las sobrepasan. Las representaciones colectivas necesitan de las individuales, pero no surgen de los individuos tomados aisladamente, listo, sino en su conjunto. Hace falta la asociación para que las representaciones de las personas se conviertan en cosas exteriores a las conciencias individuales. El lenguaje, por ejemplo, es una forma de representación. Entonces, el lenguaje no me lo inventé yo, no se lo inventó usted, no se lo inventó su tío, no se lo inventó su mamá. El lenguaje es una cosa que nos precede y que hemos contribuido históricamente a su formación, ¿cierto? Por ejemplo, el lenguaje español. Entonces, normalmente son los grupos sociales más que los individuos los que van aportando a los cambios de las palabras, ¿cierto? Y no voy a negar, y esto lo va a estudiar, por ejemplo, Mannheim, que hay unos actores dentro de la sociedad que van a ser la inteligencia en términos de Mannheim, ¿cierto? Los intelectuales, en los cuales pueden entrar científicos, artistas, bueno, que van a permitir como generar ciertas, articular más bien más que crear ideas sociales, ¿cierto? Y las van a poner en los textos y eso va a hacer que, pues, que trasciendan y que nosotros en el tiempo, por ejemplo, los historiadores las podamos ver. Pero eso no quiere decir que las ideas sean de esos sujetos, sino que las ideas son sociales. Bien, es decir, que ese intelectual cuando escribe el texto no está inventándose, por ejemplo, el liberalismo, sino que está leyendo circunstancias y está racionalizando al respecto y ahí va a salir un texto sobre el liberalismo, pero por ejemplo el liberalismo es una suma de cantidad de textos y de comportamientos sociales históricamente aprendidos, ¿cierto? Bien, eso es lo que quiero que me entiendan como representaciones colectivas, es decir, no son inventadas por una persona. Y es muy importante porque las representaciones es lo que hace que nosotros nos entendamos entre nosotros, pero que también entendamos el mundo. Usted entiende el mundo a partir de representaciones, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, en representaciones de espacio, como arriba, abajo, norte, sur, derecha, izquierda.
que le enseñan a uno también en la escuela es importante porque eso a ti, esas representaciones son sociales, ¿cierto? Son de todo un colectivo y eso nos permite entender que cuando decimos, por ejemplo, que tenemos que caminar por la derecha para que haya una buena circulación en las calles, no nos vamos a ir tropezando. Entonces la gente va asumiendo esas representaciones de espacios son importantes, también como las representaciones del tiempo, ¿cierto? Y las representaciones del tiempo cambian, por eso son colectivas y son históricas, bien, están dotadas de tiempo y de espacio. Entonces no es lo mismo como concebimos hoy el tiempo a como se concebía el tiempo anteriormente. Bien, entonces ahí él empieza a formular por primera vez su teoría de las representaciones colectivas. Eso va a recibir muchas críticas, obviamente eso se trata la ciencia, también las ciencias sociales, de que tú escribes y alguien te critica y va a aportar y es una constante, ¿cierto? Él entonces va a escribir un texto muy importante para la sociología que se llama Las reglas del método sociológico y allí entonces va a responder y va a recalcar que la vida social está integrada completamente por las representaciones y las representaciones son hechos sociales, es decir, una representación es un hecho social, es un hecho, existe, o sea, está ahí, o sea, es inevitable, o sea, hay una materialización de ese hecho social que es toda esa armazón que tenemos en la cabeza, todas las representaciones que nos permiten comunicarnos, entendernos pues, y entender el mundo, ¿bien? Entonces, estos son los hechos sociales anteriores a los individuos, el hecho social, representación, es anterior a nosotros y no se puede reconocer a través de la introspección individual solamente. Es decir, hay que observar la sociedad. O sea, yo no solo es observándome a mí, sino observando a la sociedad que la puedo conocer. Las representaciones colectivas nos fueron legadas por generaciones anteriores y nada tuvimos que ver con esa formación. Miren, eso está sucediendo, le está haciendo esto a principios del finales del 19, principios del 20. Hoy la neurociencia, hoy la neuropsicología se ha encargado de mostrar incluso cómo el cerebro es modificado, ¿cierto? El cerebro es el cerebro en todos los seres humanos en la parte biológica, pero ustedes saben que está la neuroplasticidad y la neuroplasticidad ha demostrado desde la neurociencia que de acuerdo a las situaciones históricas, sociales que nosotros vamos viviendo, el cerebro se va adaptando para eso y va armando unos mapas específicos, especiales en esas culturas. Y estudiando, por ejemplo, diversas sociedades, se dan cuenta que el desarrollo y la forma de entender el mundo de esas sociedades es particular. Es decir, como en Occidente, nosotros somos occidentalizados por las buenas o por las malas, en Occidente nosotros tenemos una forma de entender el mundo que es muy diferente. Incluso dentro de Occidente hay diversidad de entender. O sea, una cosa es entender el mundo en Colombia y otra cosa es entender el mundo en Alemania, ¿cierto? Pero digamos que dentro de esa gran cultura que es la cultura occidental tenemos una forma de entender el mundo que es muy diferente y por eso nos cuesta tanto acercarnos a otras culturas, por ejemplo a culturas africanas, a culturas asiáticas o americanas que no han sido occidentalizadas. Ellos tienen otra idea del mundo, ¿bien? Es decir, tienen otras representaciones. Su forma de entenderse es diferente. Bueno, hay una cuestión muy importante aquí y es que el señor Durkheim es un señor que cuando empieza pues como con sus estudios, él se va a acercar mucho a Kant. Durkheim pues es un sujeto de la segunda mitad del siglo XIX. Ustedes saben que Francia y Alemania han tenido históricamente bastantes conflictos, entonces este señor en este momento a él le toca la guerra franco-prusiana, la pérdida de Francia frente pues, a Prusia va a ser bastante complicado. Y entonces como que hay un negar, casi que ignorar que existe también una intelectualidad, una vida cultural en el mundo alemán. Y Kant, aunque había sido muy ha sido muy importante, como que Kant no nos gusta Kant porque Kant pues es prusiano, es alemán. Pero en las búsquedas intelectuales que va a tener Durkheim, él se va a acercar a Kant y Kant, recuerden una de las cosas que para Kant, digamos que nuestra forma de entender nuestras grandes ideas van a ser a priori, ¿cierto? O sea, nosotros venimos dotados de una forma de entender el mundo, donde está el lenguaje, donde hay unos conceptos, ¿cierto? Y para Kant eso va a ser como que están externas a nosotras, ¿cierto? Y van a ser la respuesta va a ser metafísica. Lo que va a decir entonces Durkheim leyendo a Kant va a decir sí, pero no. Es decir, Kant tiene razón, son a priori, pero no es que vengan de una entidad metafísica y algo que hay por allá como muy abstracto, sino que él va a decir son sociales. O sea, todo lo que nosotros tenemos, o sea, no nuestras ideas de lo bueno, de lo malo, de lo bello, de todas esas ideas, esos grandes conceptos que articulan nuestra existencia,
vienen de antes, ¿cierto? Y son formados socialmente. Y en la medida que nosotros estamos existiendo en nuestra corta vida, nosotros estamos aprendiendo y estamos dándole vida, transformando, produciendo y reproduciendo todo ese bagaje. ¿Listo? Entonces él va a decir, Durkheim, sumándose pues como a Kant, que el mundo está organizado por clasificaciones, ¿cierto? Como les decía, norte, sur, todas esas clasificaciones están allí dadas, ¿cierto? Y son sociales, son sociales y cumplen el papel de esas clasificaciones cumplen también con las características de los hechos sociales. Son externas a nosotros y se imponen, aquí es algo muy importante, se imponen coercitivamente. Es decir, a ustedes de que está pequeñito le están enseñando todas esas clasificaciones, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello, todo eso se le están enseñando a ustedes desde que está pequeñito. A las buenas o a las malas se lo van a ir enseñando, ¿cierto? Entonces, la clasificación de las cosas reproduce la clasificación de la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Al estudiar algunas sociedades, él lo que logra observar es que la forma, esas representaciones, o sea, por ejemplo, nuestra representación de lo que es la libertad, nuestra representación de lo que es la igualdad, todas esas representaciones nosotros las hacemos, no solo las tenemos en la cabeza, sino que las reproducimos socialmente, en la estructura social, ¿cierto? Entonces, si yo soy una persona que considero que todos los seres humanos son iguales, yo voy a intentar reproducir en la estructura social una sociedad igualitaria. Pero si yo en mi representación, que no necesariamente tiene que estar hablada, yo considero que todos los seres humanos no son iguales, sino que yo considero que hay unos que son más inteligentes, más bonitos y que algunos por esa razón, por ser más inteligentes, más poderosos, deberían de tener mayor control, por ser más inteligentes, si tienen más dinero, asumo, eso es una representación, es más inteligente, más dinero, o más dinero es más inteligente porque logra hacer dinero. Mire, esa asociación que realmente no debería de ser así, o sea, y que no siempre es así, esa representación hace que yo entienda que en el mundo de la estructura social debe estar dada de esta manera. Bien, ok. Bien, para Durkheim y para Mauss, los factores que permitían ordenar las cosas eran ajenos a nosotros, bien, y a sus facultades innatas. Durkheim y Mauss explicaban la lógica del pensamiento primitivo, como les decía, como un producto que era social. Bien, y van a tomar distancia de unas posturas predominantes hasta en su época y que creo que todavía hay personas que la tienen, que afirmaba que el pensamiento de algunas tribus que no eran occidentalizadas especialmente era ilógico e irracional. Por ejemplo, la cultura occidental siempre se ha considerado, entre sus representaciones, se ha considerado superior a todas las culturas del resto del mundo. Y en esa medida, como en sus representaciones está esa idea, lo que logra hacer en la vida real, en la vida material, es imponerse por encima de otras sociedades y se considera. Piensen en el imperialismo del siglo XIX, piensen en el imperialismo del siglo XX, piensen en todas las formas de colonización y de invasión que tiene el mundo occidental frente a otras culturas y se darán cuenta que es que lo que hay en la cabeza es una idea de superioridad frente a los demás. Bueno, en las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim pretendía hallar una respuesta a la pregunta, a su gran pregunta, era de dónde surgen las categorías que ordenan el pensamiento humano. Desde dónde surge, por ejemplo, una categoría tan importante como Dios, de dónde surge una categoría tan importante como libertad, por ejemplo, en el caso de la modernidad. Bueno, entonces su respuesta fue la siguiente, las categorías provienen de la sociedad. ¿De dónde vienen? Vienen de la sociedad, bien, son históricas. Con eso cuestionaba la tradición kantiana que sostenía que las categorías son innatas a los individuos. Para él, al igual que para la filosofía kantiana, las categorías tiempo, espacio, género, número, causa, etcétera, son un marco que ciñe el pensamiento y este parece diluirse si se aleja de dicho marco. Pues es imposible pensar cualquier cosa que no exista, por ejemplo, en el tiempo y en el espacio. Yo sé que para los físicos esto puede ser muy, muy terrible. Y cuando yo hablo con mis amigos físicos, yo les digo el tiempo, o sea, el tiempo y el espacio son invenciones nuestras, no existe. Sí, ahí está, por ejemplo, el espacio existe, hay un planeta, Tierra, ¿cierto? Ahí está. Pero la idea como nosotros lo conceptualizamos, adelante, atrás, arriba, abajo, todo eso son formas, son categorías, son clasificaciones que nosotros hemos creado para poder entender ese mundo material. Igual sucede con el tiempo. El tiempo no existe. El tiempo, el pasado, el presente, el futuro, es una forma, son unas categorías creadas por el ser humano para poder entender el movimiento, para poder entender el mundo que es externo.
Bien, bueno, Durkheim acepta que Kant tenía razón al decir que las categorías son anteriores a la experiencia, como les decía ahorita, pero rechaza la idea de lo que sean metafísicos, sino que él considera que estas ideas vienen de la sociedad y son productos históricos, son hechos sociales. La sociología del conocimiento de Durkheim es diferente, como les decía, a la sociología de conocimiento de Mannheim. Mannheim, por ejemplo, se va a basar en Marx y él va a decir, por ejemplo, él va a emplear el concepto de ideología que Marx no lo define completamente, él simplemente, y que es una de lo que más se cita de él, pero él no trabaja sobre la ideología como si lo van a hacer posteriormente algunos marxistas, y uno de los que lo va a trabajar va a ser Mannheim, y Mannheim va a crear la categoría de ideología. Mientras que vamos a tener en el caso de Durkheim, que está la categoría de representación colectiva, hecho social. Bien, y eso va a generar dos formas de explicarlo muy diferentes. Durkheim no dejó claro cuál era entonces la relación entre la ideación colectiva y los conflictos sociales. Él no logra llegar hasta allá. Para él las representaciones colectivas son compartidas por todos los miembros de una sociedad, por todos, todos, toditos, todos, ya que esta se impone un conformismo lógico y las categorías tienen ubicuidad social. Mientras que Mannheim, que esa es una parte que me parece muy interesante y los invito nuevamente a que se vean el video sobre la sociología del conocimiento de Mannheim, para él existen diversos modos de pensar dentro de una misma sociedad. O sea, lo que nos dice Durkheim es, la sociedad, todas, o sea, tienen las mismas categorías. Los colombianos pensamos igual, tenemos las mismas categorías, ¿cierto? Lo que vamos, si lo vamos a mirar desde el lado de Mannheim, Mannheim va a decir, no, en Colombia hay, y en los grupos sociales vamos a encontrar diversidad en sus formas de pensar. Y lo que va a decir Mannheim, que también va a estar muy relacionado con lo que van a decir otros autores, que ya son más del siglo XX, que Durkheim es del siglo XIX, también hay que decirlo, Mannheim, que es de mediados del siglo XX, década del 40 del siglo XX, y otros más, por ejemplo, también como la década del 30, que va a ser, que va a ser el señor Gramsci, ¿cierto? Ellos nos van a decir no. Y luego la escuela de Frankfurt, que también va a ser marxista, vamos a decir, ellos van a decir como, venga, sí, la sociedad está diversificada, ¿cierto? Los grupos sociales piensan o sea, dentro de un mismo grupo, de una misma clase social, van a pensar de maneras diferentes, ¿cierto? Y esto se va a ir ampliando en la segunda mitad del siglo XX al punto de que ya deja de hablarse en términos de clase. La clase sigue siendo un factor, pues, como de análisis, una más de las categorías de análisis, pero no la más importante. Y se va a decir dentro de los mismos, cuando uno lee, por ejemplo, a Bourdieu, dentro de los mismos grupos sociales vamos a encontrar personas, diversidad, ¿cierto? En la misma clase social, digamos, de la pequeña burguesía vamos a encontrar muy diferente una pequeña burguesía, digamos, rural a una pequeña burguesía citadina, urbana, ¿cierto? Entonces, digamos que explota esa idea de la clase y se vuelve cada vez más complicado este tipo de estudios. Bien, vamos a tener entonces unos herederos de la sociología de Durkheim. Vamos a tener, como les dije, la escuela de Annales, desde Bloch, desde los fundadores de Annales, por allá en la década de finales del 20 y del 30, hasta pues como Roger Chartier, que es de la cuarta generación, de la cuarta escuela, que va a ser la de los 80 y bueno, todavía está vivo. En la sociología vamos a tener a Pierre Bourdieu, también francés, miren, pues como franceses leyendo a franceses, suele suceder. Y en la psicología vamos a tener a Moscovici. No me voy a dedicar hoy a Moscovici, pero les recomiendo, sobre todo para los que les gusta la psicología social. Este va a ser un aspecto un poco más psicológico. Chartier. Bueno, me baso, como lo dije al principio, en el mundo como representación. Él escribe inicialmente un artículo por allá en finales de los 80 en la revista Annales francesa. En esta revista va a sacar un capítulo, un articulito, se llama así, El mundo como representación. Ese artículo ha sido publicado varias veces, está publicado en los clásicos modernos de la historia social. Y luego él va a escribir, pues va a entregar el libro completo, El mundo como representación, que es el libro más importante, diría yo, y conceptual de la historia cultural. O sea, si usted necesita definir historia cultural y representaciones, obviamente tiene que ir a Chartier. Para Chartier, la historia cultural es entendida entonces como una representación colectiva que permite, cito textualmente, pensar en manera más compleja y dinámica las relaciones entre los sistemas de percepción y de juicio y las fronteras que atraviesa el mundo social. Eso se encuentra por allá en el prólogo, en la página cuarta. Chartier deja muy claro que los historiadores y lo que él va a estudiar, o sea, no dicen los historiadores, no, porque él apenas está también pues como
proponiendo esto, hay que decir, en este libro, la primera parte va a ser bastante densa, es una parte teórica, donde él está, básicamente yo digo que está justificando porque no está haciendo lo que se ha hecho históricamente y porque está proponiendo como un viraje. Y luego, en la segunda parte, pues ya empieza él a analizar ese objeto de estudio. Es decir, tiene teoría y tiene práctica, entonces es muy importante leerlo completo. Él va a decir entonces que él no va a estudiar las representaciones, sino que lo que él va a estudiar son los mecanismos, las prácticas de representación a través de las cuales los individuos aprenden, agarran y organizan significativamente la realidad social. Listo, eso es lo que él dice que va a hacer. Cito textualmente, dice, no hay práctica ni estructura que no esté producida por las representaciones. No hay nada que usted haga que no sea social, que no esté producido por representaciones sociales. Sus relaciones afectivas, su relación con el estudio, su relación, o sea, lo que usted hace, sus prácticas, cómo usted cocina, que es como una práctica muy, cómo usted habla, cómo usted se desenvuelve, cómo camina, cómo usted baila, todo eso son representaciones colectivas, es decir, todo lo que hacemos está rodeado de representaciones colectivas. Y dice Chartier, además, esas representaciones colectivas son contradictorias y enfrentadas, mediante las cuales los individuos y los grupos le dan sentido a su mundo. Es decir, no es como solo lo aprende, entonces soy un robot. No, no, no. Constantemente, esas representaciones, por ejemplo, cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, ¿cierto? Que a mí me ha tocado vivirlo. O sea, primero, en la práctica de tener un computador, de tener un celular, de tener una tablet, de tener, ¿cierto? De estar llenos de pantallas, donde caminas hay pantallas, o sea, donde vas siempre, miren, casi siempre hay una pantalla, en el metro hay pantallas, siempre estamos rodeados, la universidad está llena de pantallas, si vas a un salón de clase hay una pantalla. Miren, esa necesidad de comunicación, esa necesidad de ver, es una práctica social, ¿cierto? Es una práctica social y está llena, esa práctica social se da porque hay una cantidad de representaciones que eso lo permiten. Entonces, no sencillamente es una reproducción ciega como robots, sino que también esa intentar de cambiar el mundo, ¿cierto? Piensen por favor en lo que es la modernidad. La modernidad ha sido una necesidad de ir renovando el mundo, de ir cambiando, ¿cierto? De ir cambiando. Es un cambio incesante, una búsqueda constante de lo nuevo. Eso es una representación, ¿cierto? Eso es una representación. Entonces todo el tiempo estamos modificando, ¿cierto? Queremos cambiar, entonces la moda se ha acelerado, la moda existe hace mucho tiempo, pero cuando ustedes miran, ya la moda es sumamente rápida. O sea, por temporadas, por estaciones. Aquí que no hay estaciones, entonces tiene que ver con que si llueve o no llueve, pero entonces nos viene lo que donde sí hay estaciones. O sea, es una cosa que pasa sumamente rápido y eso es parte de las representaciones, esa necesidad de querer cambiar el mundo constantemente. Entonces eso quiere decir que si hay un enfrentamiento, no, pero incluso dentro de ese enfrentamiento no es individual, sino que el mismo enfrentamiento va a ser social, ¿cierto? Entonces no estoy yo sola contra el mundo, sino que somos un grupo contra el mundo y cada vez queremos sumar más gente porque sabemos que es la suma de todo eso lo que puede hacer que la historia cambie y que las cosas se den. Bien, entonces, hay aquí algo importante. Chartier no estudia toda la historia, los historiadores nos enfocamos en cosas más bien pequeñas, entonces Chartier tiene esa idea, listo. Están las representaciones colectivas, que asumo desde Durkheim y Mauss, eso lo dice por allá, no recuerdo bien en qué página, la página 56-57 de su libro, él lo dice, bien, y él lo que dice, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué es lo que investiga entonces ya concretamente Chartier? Dice, listo, esas son las prácticas y lo que va a mirar es las prácticas de representación. Es decir, cómo los seres humanos, él está estudiando finales del siglo XVIII, es decir, el proceso de la Revolución Francesa, cómo llegó, si les estoy diciendo, todo nos lo enseñan y nosotros reproducimos el mundo y hacemos unos cambios muy pequeños, es decir, más del 80%, no, es que yo creo que más, es una reproducción social, ¿cierto? Nos llegó históricamente, me la enseñó mi mamá, mis profesores, la sociedad en general, ¿cierto? Los medios de comunicación, todo esto. Bien.
Entonces, yo voy a aportar un poquito, pero no logro aportar el 80%, no, yo logro, aporto un poquito. Algunos sujetos aportan más que otros, ¿cierto? Los intelectuales, las personas que trabajan en medios de comunicación, los profesores logran comunicar un poco más que una persona que, por ejemplo, se dedique a, no sé, a estar encerrado trabajando la madera o un mecánico, ¿cierto? Va a estar ahí como en los trabajos muy pequeños, a no ser de que sea un mecánico industrial y que esté inventando cosas. Pero entonces normalmente son muy pocas las personas que logran hacer estos cambios. Entonces la pregunta de Chartier es qué fue lo que pasó para que haya una revolución en Francia. ¿Cierto? Entonces uno le dice, no, sí, las causas de la Revolución Francesa, pues allá le enseñaron en el colegio, tienen que ver con la ilustración, entonces los seres humanos empezaron a pensar cosas. La pregunta es entonces, ¿por qué empezaban? O sea, ¿qué era lo nuevo? ¿De dónde venía la información que los lleva a cambiar las representaciones? Entonces ahí es donde, por eso él dice que los mecanismos y las prácticas, y él se va a estudiar una de esas, que tiene que ver con una colección que se llama la Biblioteca Azul, que eran unos libros, una forma de industrialización del mundo editorial, y es como coger unos grandes libros que se habían escrito históricamente y empezar a producirlos y venderlos, digamos, unos libros muy baratos para que pudieran acceder a ellos otros públicos. El libro hasta el día de hoy sigue siendo de élites, o sea, el libro no es una cosa como que sea de fácil acceso porque los libros son caros. En ese tiempo eran aún más caros. Entonces, una de las cosas como para democratizar o, digamos, llevar a mayor personas el libro, al menos de los que sabían leer, era bajar los costos del libro. Y eso implicaba un montón de cambios dentro de esto. Pero que entonces, ¿qué es lo que publican estos señores de la Biblioteca Azul? Eso es lo que empieza él a estudiar. Aquí hay una cosa, y aquí entonces voy a citar a Chartier, no existe, está por allá en la página 55, no existe texto fuera del soporte en el que se presenta para ser leído o escuchado y que no existe comprensión de un escrito, sea el que sea, que no dependa de las formas en las cuales llega a su lector. Y miren, esto porque es importante. Porque eso quiere decir, miren, una cosa es que yo lea en un libro, otra cosa es que yo lea en una pantalla, en una Kindle, en el computador. Todo eso va a modificar la forma como yo aprendo, como yo recibo esas representaciones. ¿Listo? Si las leo en un libro, si las leo en un periódico, si las leo en un periódico digital, en un periódico de papel, si las leo en una revista o en qué las leo. Todo eso entonces va a tener que ver cómo yo recibo las representaciones. El libro es un mecanismo, es una práctica de representación. Una revista es un mecanismo, una práctica de representación. Este video es una práctica de representación. Entonces, vamos a tener que tenemos muchas formas de representar el mundo. Representamos el mundo con la novela, representamos el mundo con un ensayo, representamos el mundo con una película, representamos el mundo con una canción. Listo. Entonces, todo eso que les acabo de enumerar, todo eso son prácticas. Dentro de cada práctica, decir el libro, la novela, ¿cierto? Porque es diferente. Yo les quiero demostrar la agonía de una persona en 1920, ¿cierto? ¿Cómo es ser un sujeto en el siglo XX? Entonces yo puedo escoger muchos formatos, ¿cierto? Puedo escoger poesía, cuento, novela. Cuando yo ya escojo el formato, la representación va a ser particular. Piensen, por ejemplo, yo pongo en mis clases el ejemplo de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta sale inicialmente en texto dramatúrgico, ¿bien? Cuando ustedes van a ir a Shakespeare encuentran, fulanito dice, pero ¿sí o no? Esto tiene una forma de representar, que para algunos puede ser muy difícil leerlo, ¿cierto? La novela tiene otro, o sea, la novela normalmente no te dicen, no te ponen el nombre del sujeto que va a hablar, ¿cierto? Porque está hecho para otro tipo de representación. El dramatúrgico está hecho para que sea representado por un actor, entonces le dicen al actor, es un guión que tienes que hacer. Mientras, y miren que por ejemplo al iniciar cada capítulo, cada parte ponen, hacen una descripción del escenario, todo eso. Y por ejemplo la novela, eso no está, en la novela se representa de otra manera. Y lo que vemos en la novela, que voy a profundizar más adelante en la representación, en el otro video de representación literaria, es que hay unas estrategias, hay unas herramientas, lo que nosotros vamos a llamar como esas herramientas literarias, todo eso nos va a ayudar a hacer que usted asuma y apropie la representación. Es decir, usted leyendo novelas se puede dar cuenta y puede formar la representación que usted tiene del amor. Cuando uno habla del amor romántico, ¿cierto? El amor romántico es construido en el siglo XIX. El amor que nosotros, la forma como entendemos el amor entre parejas hoy es una idea que se formó desde el siglo XIX y usted esa representación la ha asumido a partir
de novelas, de telenovelas, del cine, ¿cierto? Hay una reproducción constante y hay unas prácticas de representación que te permiten que tú asumas y te apropies esa representación. Es decir, ese concepto de hace X, del amor, por ejemplo, de la libertad, todo eso, eso está histórica. El valor que le das al dinero es que desde chiquito has encontrado por medio de muchas formas de representación, de muchas prácticas de representación, que el dinero da felicidad. Y tú lo puedes constatar, ¿cierto? Lo ves, esa persona tiene plata, es feliz, ¿cierto? Está comiendo, es feliz. Eso, todo eso son representaciones, pero las representaciones usted no las ve por ahí caminando. Usted, ay, mira, ahí va el amor caminando. No, eso ¿usted cómo se da cuenta? Por las prácticas. Entonces hay unas prácticas sociales del amor. Si usted ve a dos personas que se están abrazando, que se están besando, que se están tocando, usted diría en otros tiempos, se aman. Hoy en día usted diría, bueno, quieren tener relaciones sexuales, ¿cierto? También podrías, pero normalmente, de acuerdo, usted logra diferenciar, miren, la práctica te habla de la representación, la práctica social tú logras diferenciar como, esos dos son parejas, llevan tantos años de casados o esos dos simplemente se acaban de conocer y se gustan y se están besando. Esas prácticas son las que hablan de las representaciones. Entonces, cuando usted está viendo, constantemente nosotros estamos haciendo prácticas sociales. Más adelante hablaré en algún momento, espero poder hacerlo, un videito sobre prácticas. Yo creo que sí lo voy a hacer pronto porque voy a dar un curso en el que voy a trabajar la práctica social y les voy a hablar de qué son la teoría de la práctica, enfocándome mucho en Bourdieu, aunque trabajaré también otros sociólogos. Bueno, entonces el señor Chartier está mirando libros que salieron, circularon en el siglo XVIII, sobre todo finales del siglo XVIII, cuando sucede la revolución en Francia. Bien, él dice, considerar los esquemas, cito textual, página 56, considerar los esquemas generadores de los sistemas de clasificación y percepción como verdaderas instituciones sociales. Las representaciones son verdaderas instituciones sociales, ¿cierto? La forma como usted entiende el mundo, o sea, que es, como les he reiterado, es social, ¿cierto? Usted eso lo va a defender y eso es una institución, ¿cierto? Que usted es tanta institución que si usted viola la ley, usted se va para la cárcel o usted paga una multa, ¿cierto? Usted logra una penalización al respecto. Bien, entonces dice, son verdaderas instituciones sociales, incorporando bajo la forma de representaciones colectivas las divisiones de la organización social. Las primeras categorías lógicas fueron categorías sociales. Las primeras clases de cosas fueron clases de hombres en las cuales se integraron esas cosas. Pero también exige considerar, en consecuencia, esas representaciones colectivas como las matrices de las prácticas constructoras del propio mundo social. Incluso las representaciones colectivas más elevadas no tienen más existencia, no son verdaderamente tales más que en la medida en que impulsan unos actos. Es lo que les acabo de decir con el ejemplo de la pareja, solo que elaborado de una manera más académica y más seria. Bueno, y aquí voy con una cuestión que tiene que ver con las prácticas de representación. Cito página 61 del Mundo como Representación. Dice Chartier, es sin duda esta atención prestada a las formalidades de las prácticas, según la expresión de Michel Desserteau, también un historiador, ya sean del lado de la producción o de la recepción, lo que más ha perjudicado una manera clásica de escribir la historia de las mentalidades. Primero, al obligarla a considerar los discursos en sus propios dispositivos, en sus articulaciones retóricas o narrativas, en sus estrategias persuasivas o demostrativas. Las disposiciones discursivas y las categorías que las fundamentan, como los sistemas de clasificación, los criterios de limitación, los modos de representación, no son en absoluto reducibles a las ideas que enuncian o a los temas que llevan. Tienen su propia lógica y es una lógica que puede perfectamente ser contradictoria en sus efectos con la letra del mensaje. La segunda exigencia ha consistido en tratar los discursos en su discontinuidad y su discordancia. Durante mucho tiempo parecía fácil el camino que hacía concluir, a partir del análisis sistemático de un conjunto de textos, la caracterización de una mentalidad
o una visión del mundo o una ideología. Estamos hablando ahí de la historia de las ideas básicamente. Y después permitía pasar de a una asignación social unívoca. La tarea parece menos simple cuando cada serie de discursos debe ser comprendida en su especificidad, es decir, inscrita en sus lugares y medios de producción y sus condiciones de posibilidad, relacionada con los principios de regularidad que las ordenan y la controlan interrogada en sus modos de acreditación. Miren, esto es un guiño a la sociología impresionante. Lo que les decía, piensen por favor en un artículo científico contemporáneo. Usted sabe, uno que escribe, que está dedicado como a este tipo de batallas y de luchas, usted sabe que no le van a publicar si no escribe de determinada forma. Entonces usted tiene que decir una investigación de 1, 2 años, la tiene que decir en 8.000 a 10.000 palabras. Y eso es muy poquito para usted todo lo que tiene que decir. Eso quiere decir que ahí lo están construyendo y lo están regulando. Si alguien lee ese artículo y considera que esa es solo la única posibilidad, la única verdad, ¿cierto? No va a entender. Alguien que lee un artículo debe tener en cuenta todo el constreñimiento que hay alrededor de ese científico que está escribiendo eso. Él no está escribiendo lo que quiere escribir, está escribiendo lo que le toca y le permiten escribir dentro de ese formato. Yo por eso digo, los historiadores no estamos, que hoy en día pareciera que los historiadores solo escribimos artículos científicos para revistas indexadas que son constreñidoras, sino que también podemos tener medios de divulgación, podcast, un canal en YouTube, podemos escribir en revistas que cada vez desaparecen más, en revistas culturales, en revistas de divulgación, sin ese afán de la competencia científica, sino en el afán de llevar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, este medio en el que les estoy hablando es un medio que permite ciertas libertades, pero no son todas las libertades, porque cuando yo estoy en otros espacios uso otras palabras que no puedo decir aquí por cuestiones de que me censurarían, ¿sí me entienden? Entonces, lo que está diciendo Chartier es, usted tiene que entender dónde le está hablando el pasado, ¿cierto? Entonces, usted tiene que mirar qué es lo que él va a mirar. La biblioteca azul no es mirar toda, ay, sí, no, así escribía, o lo que dijo el autor, no. El autor describió y ya después llegó el editor y lo modificó, le puso ilustraciones, le puso pasadura o le disminuyó bueno, todo lo que pueda llegar a ser un editor y todas las personas que intervienen en eso, ¿cierto? Hasta el hecho del señor que lo pone en la librería, lo pone en la vitrina o lo pone por allá atrás donde nadie lo vea. Todas esas cuestiones intervienen en el libro y en la divulgación de esas representaciones. Y eso es lo que dice Chartier que hay que mirar. ¿Por qué? Porque antes solo miraban el libro. Ay, miramos el libro, ¿qué dice? Ve, aquí dijeron que el liberalismo esto, que fulanito tal cual. La idea se le asignaba a Luke, por ejemplo. Luke dijo esto, Hobbes dijo esto, y eso era Inglaterra y eso era Francia en ese momento. Y no, lo que es como hay que leerlo, o sea, el hecho de que, por ejemplo, uno de esos personajes haya, ¿por qué puede publicar? ¿Qué sucede para que este sujeto pueda publicar el libro? Para que alguien diga, sí, venga, o sea, ¿qué sucede para que lo escriba? ¿Qué sucede para que alguien diga, listo, yo se lo publico? ¿Qué sucede cuando lo publica? ¿Qué pasa cuando el libro sale de la prensa y luego empieza a circular en librerías? Entonces, todas esas son condiciones que tengo que entender cuando estoy estudiando las ideas que hay en un texto. Siempre invito a eso. El formato habla, las prácticas de representación con las cuales nosotros entendemos el pasado como historiadores vienen dadas en muchas formas. Entonces, no es solo lo que dice el texto, sino que es que ese texto tiene una condición de posibilidad para decir lo que dice y no tiene otras condiciones, por tanto calla. Y ahí es donde el historiador tiene que saber, ¿ok? Bueno, remato entonces con eso. Estudiamos los historiadores las prácticas de representación. El lenguaje es una práctica de representación. El lenguaje es muy complejo porque miren, una cosa, o sea, no solo lo lingüístico, no solo lo que voy diciendo, cómo voy uniendo estos signos fonéticamente o en el texto, los signos en lo escrito, sino que el lenguaje tiene que ver con mis énfasis, entonces también tiene que ver, por ejemplo, con los gestos que yo hago. Todo eso son prácticas de representación. Yo voy a asumir, si yo les pongo imágenes, todo lo que estoy forzando con las prácticas es que usted entienda las representaciones. Listo, yo les quiero transmitir, por ejemplo, el concepto de representación y voy a usar todas las prácticas de representación que me sean posibles para que usted entienda qué es lo que yo le estoy transmitiendo.
la representación y el concepto que le estoy emitiendo. De alguna manera, pero no es lo mismo una práctica de representación, una representación son conceptos, no, conceptos muy importantes socialmente hablando, como les dije, para que me lo entiendan. Otros autores, vamos a tener, por ejemplo, a Durkheim lo van a leer mucho, especialmente los mismos franceses, lo va a leer Foucault. En Foucault vamos a tener unos conceptos también que se articulan con el concepto de representación colectiva, que es el concepto, por ejemplo, de discurso y el concepto de episteme, son conceptos que están relacionados con, con la obra de Durkheim. Como les dije también, el señor Bourdieu lo va a asumir. En Bourdieu lo vamos a encontrar de una manera unida. O sea, miren que lo que vemos en Durkheim es el concepto de representación, pero no como tal el concepto de práctica. Bien, en Chartier, que ya ha pasado casi un siglo, vamos a encontrar que hay la representación se asume, se aprende, se adhiere a uno por medio de prácticas sociales. Listo. Y Bourdieu, que a mí me gusta mucho Bourdieu, ya lo sabrán muchos, Bourdieu va a unir la práctica, ¿cierto?, con la representación en un concepto que se llama hábitus. Por allá tengo un video en el que hablo sobre Bourdieu, la sociología de la cultura de Bourdieu, y otro video en el que se va hablando de las reglas del gusto, ¿cierto? La distinción del texto de él, donde amplía un poco esa idea del hábitus, especialmente el hábitus de clase. Recuerden entonces que el hábito es una estructura estructurante y eso se hace por medio de las prácticas sociales. Y hay una teoría amplia en Bourdieu que tiene que ver con la teoría de la práctica. Y más adelante, como les dije ahorita, la voy a abordar. Posiblemente se me quedan cientos de cosas en el tintero, me disculparán. Paso rápidamente por este concepto, les dejo los textos más importantes que quieran leer, como para arrancar. Obviamente van a encontrar muchos más, porque les digo, es un concepto bastante importante dentro de la historia cultural. Y bueno, les agradezco por llegar hasta acá, les agradezco mucho que compartan este tipo de videos entre las personas que consideren que les pueda interesar este tipo de conocimiento. Muchas gracias, denle like, suscríbanse al canal y bueno, ahí nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.